Marketing Online, episodio 1200. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing de internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 1200, ni más ni menos, del viernes 14 de diciembre de 2018, programa que vamos a dedicar a la gente de la WordPress Meetup La Rioja, en especial a Jesús, el organizador, que ha sido papá hace poco, o sea que desde aquí un abrazo de papá, yo ya estoy en tercero de paternidad y espero que ambos proyectos, tanto la Meetup como este peque que se incorpora a la familia, pues tengan un futuro próspero y fantástico. Claro que sí, qué ilusión, ¿eh? En fin, las Meetups y los organizadores de Meetups se merecen, vamos, lo mejor del mundo, ¿eh? Porque estas iniciativas son las que hacen que WordPress llegue a todos. En fin, hoy un programa muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo organizarse si quieres escribir un blog, ¿eh? Si dices, mira, yo quiero escribir un blog, quiero hacerlo cada día, cada semana, cada mes. ¿De dónde saco las ideas? ¿Cómo elijo los temas? Porque en ocasiones quizás me apetece escribir sobre una cosa, pero debería escribir sobre la otra. ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué frecuencia? Vamos a ver todo esto, ¿eh? Cómo llevar un blog o cómo organizar un blog, cómo montar también el calendario editorial del blog, etcétera. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo aquello que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana, de hecho, hoy finaliza el curso de fiscalidad para autónomos y lo hacemos con el ROI. Y diréis, ¿el ROI? ¿Qué tiene que ver el ROI? Porque el ROI es el Return of Investment o el retorno de la inversión. Pero no, en este caso no hablamos de este ROI, sino del registro de operadores intracomunitarios, que esto es muy importante, ¿eh? Vamos a verlo en la clase de la mañana, qué es, cómo funciona, etcétera, y luego en la clase de la tarde, ya sabéis que es más práctica, hacemos el alta y los trámites, todo online, evidentemente. Bueno, pues la gracia es que esto lo vas a necesitar si tienes o clientes o proveedores dentro de la Unión Europea, para el tema de los IVAs, para ahorrártelos o para no cobrarlos o para lo que haga falta. Miradlo porque os va a servir de mucho en el caso que tengáis estas relaciones comerciales con gente dentro y fuera de Europa. En fin, señores, pues ahora sí, antes, un par de cosas, muy rápido. Primero, el día 28 de este mes, el día de los santos inocentes, concretamente, qué casualidad, vamos a hacer una sesión en algunapregunta.com un poco distinta. En lugar de las típicas preguntas, que este mes ya tenemos, de hecho, ya hicimos la sesión de preguntas, vamos a hacer una sesión especial en la cual la gente va a proponer negocios, entonces los vamos a ir apuntando en una pizarra y los vamos a validar o descartar en directo. O sea, la gente dirá, Joan, ¿qué te parece una idea de tal? Lo apuntaremos, una idea de tal, vamos a hacer un poco de brainstorming, luego los iremos tachando y diciendo este sí, este no, tal y cual, no sé qué, y al final van a quedar un shortlist que cada uno va a tener sus deberes que hacer para en la siguiente sesión ver qué pasos dar para crear o no ese negocio. O sea que miradlo porque puede estar muy chulo, ¿eh? Y luego, una llamada a todas esas personas que tengan un Instagram o que tengan un canal en YouTube con audiencia de niños o de padres que tengan niños. O sea, que si vuestra audiencia, pues yo qué sé, es de gente que los niños ya los tiene casados y recasados, o de jubilados, o de adolescentes, pues va a ser que no. Pero si estáis enfocados a los niños, o estáis enfocados a un perfil de gente que ya son padres, que pueden, padres y madres, que ya tienen niños, contactad, por favor, boluda.com/contactar, porque estoy con un proyecto que quizás podemos colaborar puntualmente en algunas cosas que ya veréis que puede ser muy chulo, ¿vale? Ya, o sea que ahí queda, esas dos llamadas, tema de alguna pregunta para el día 28, os dejo el enlace, y luego tema de todas esas personas que tienen un público que sea papá o que sean niños. En fin, señores, y ahora sí, venga, va, sin más dilación, nos vamos al tema de escribir posts, porque siempre hablo del marketing de contenidos, siempre cuento, es que es muy importante escribir posts, o hacer vídeos, o hacer lo otro. ¿Por qué? Porque si tú creas contenido de forma frecuente, de calidad y alineado, importante, a tu audiencia, esto a la larga
día van a ser esas semillitas que se van a convertir en frutos, en plantas, etcétera. Entonces, esto está muy bien, pero a ver, ¿qué pasos queremos dar? Porque en muchas ocasiones a los clientes les digo, venga, va, vamos a empezar un blog, empieza a escribir, no sé qué, no sé cuántos, no saben exactamente qué criterios seguir o cómo hacerlo. Hemos hablado ya del calendario editorial, tengo un episodio dedicado solo a esto, os lo dejo enlazado en las notas del programa, lo pasaremos por encima, pero vamos a ver un poco un punto de vista más completo, desde el principio hasta el fin, es decir, cómo lo hago yo para escribir de una forma periódica, de una forma regular, de una forma constante, y cómo lo hago para no rendirme, para no dejarlo a medias. Venga, va, vamos a empezar. Lo primero de todo, son 5 puntos, podrían haber salido 6 o 8, pero bueno, haciendo un resumen, más o menos, son unos 5, con subapartados. Lo primero de todo, este es vital. Necesitáis una lista de ideas. O sea, lo que no podéis hacer es, venga, va, hoy vamos a escribir. Y la presión de la página en blanco o el post en blanco, en esta ocasión, de decir, ¿de qué escribo yo ahora? ¿No? A ver, es que tiene que salir y además el post tiene que salir ya, es el de hoy, te bloqueas. O sea, cuando pasa esto, te bloqueas. Cuando sabes que hoy, que no tienes nada escrito, nada preparado, nada pensado, tienes que escribir un post que tiene que salir, o sea, te bloqueas. Es el síndrome típico de los escritores cuando tienen esa presión. Ojo, hay gente que funciona muy bien con presión, pero la gran mayoría, pues no. Entonces, para evitar esto, ¿qué hacemos? Una lista de ideas de posts, evidentemente. Esta lista... ¿sabéis qué pasa? Que en muchas ocasiones cuando te vas a poner a escribir no te inspiras. En ese momento dices, ¿de qué escribo yo? Pero a lo largo del día hay muchos momentos, yo que sé, que estás conduciendo, que estás en la ducha, que estás pensando en otra cosa, que te pasa algo, y ahora hablaremos de esto en el trabajo y piensas, ostras, esto sería interesante para escribir o para hacer un post o lo que sea. Bueno, en ese momento, escribidlo, donde sea. Da igual, yo tengo una lista de más de 200 temas para el podcast, para artículos, para tutoriales, da igual. Pero tengo muchos temas, muchas ideas, pero no las escribo en el momento de, venga, voy a pensar ideas, sino que van surgiendo. A veces estoy haciendo un Skype con un cliente y ¡pam!, se me ocurre una idea y la apunto. O a veces estoy, como ahora en estos momentos, que estoy grabando un podcast y digo algo y pienso, ostras, esto da para otro podcast, o da para lo que sea, para un artículo, para algo en YouTube, da igual. Pero lo vas pensando y en ese momento pues tampoco tienes el tiempo porque estás haciendo otra cosa. Bueno, de hecho es precisamente porque estás haciendo otra cosa que te inspiras en ese momento, porque estás haciendo algo de tu día a día. Y cuando hablamos de la inspiración, hay, podríamos decir, varios caminos para encontrar ideas sobre las que escribir o crear contenido. Pero la más importante, la que mejor me funciona, es la de mi día a día. Estoy haciendo algo y pienso, esto que estoy haciendo, da igual, sea un plugin que instalo, sea una sesión con Skype que le soluciono algo a alguien, sea una entrevista que estoy haciendo sobre no sé qué historia, no sé qué emprendedor. En ese momento es cuando lo debes apuntar. Y esto lo debes apuntar al momento. Porque es que si no, se va a ir. Esto es como los sueños. Sí, porque sabéis que cuando os despertáis, ¡uy, qué sueño más raro! Y al cabo de unas horas no os acordáis. Pues esto ocurre. Porque estás centrado en otra cosa y si no lo has apuntado, tenemos un problema. En cambio, si lo apuntas, aunque sea 2-3 palabras, tienes una ancla a ese recuerdo, entonces es mucho más fácil de luego volver a recordarlo todo y decir, sí, esta palabra la apunté porque tal. A ver, tampoco apuntéis una porque igual luego la leéis y decís, ¿esto de qué va, no? ¿Qué estaba pensando yo aquí? Escribid 2 o 3. Pero no hace falta más, simplemente para acordaros de eso a posteriori. Entonces, la inspiración viene, como os digo, del día a día. Pero si no os inspiráis en el día a día, pero ya os digo, si vais con el chip pensando, a ver, cuando me encuentre algo interesante digno de ser explicado, pues me lo voy a apuntar. Pero si no, también podéis buscar las noticias del sector. Os dediquéis a lo que os dediquéis. Si buscáis palabras del sector en, yo que sé, en Google News, en los periódicos, en la prensa digital, ahí vais, buscáis 2-3 palabras sobre vuestro sector. O sea, zapaterías buscáis, o lo que sea, páginas web, diseño, yoga, entrenadores personales, da igual, lo que busquéis. Busquéis lo que busquéis, seguro que un periódico digital o Google News os arroja unos cuantos resultados. Cierto es que hay sectores que se prestan más a actualidad y algunos no tanto, pero seguro que tenéis algunos resultados. Y si no, también otra posibilidad, y esta, ojo, porque la tenéis que hacer con mucho cuidado, es buscar qué escribe la gente del sector. Vuestros competidores, vuestros proveedores, vuestros clientes. Mirad, esta gente, la gente que tenéis, yo que sé, en LinkedIn, por ejemplo, sobre qué escriben. Pero ojo, no leáis el artículo.
mirad el título y con eso escribid un artículo vosotros sin haber leído el suyo. ¿Por qué? Porque entonces os va a condicionar. Claro, si acabáis de leer un artículo de alguien que habla, yo qué sé, pues de un nuevo aplicativo que tiene Stripe, por decir algo, ¿qué va a pasar? Que, claro, lo acabas de leer. Ahora escribe algo parecido, pues vas a escribir casi que lo mismo. En cambio, si veis un título sin leer el artículo, puede ser que os inspire a crear un artículo que sea completamente distinto. O sea, por eso digo que mirad los títulos, mirad sobre qué se está escribiendo y escribidlo pero sin haberlo leído. Y luego podéis leerlo para decir, a ver, que no sea que haya pensado exactamente igual que esta persona. Pero vamos, os aseguro que estáis mucho más condicionados si primero lo leéis. Hombre, que me podéis decir, Joan, no, es que yo prefiero leerlo para no escribir sin querer lo mismo. Bueno, os aseguro que funciona mucho peor. Porque entonces, claro, ya te condiciona mucho o dices, es que tal cual lo ha dicho es lo que hubiera dicho yo. No, en realidad no. Nos podemos pensar eso, ¿eh? Porque lo acabamos de leer y dices, es que es así como lo hubiera dicho yo. En realidad parece mentira, pero no. Si tú lees el título y lo escribes, luego lo comparas y verás cómo has tenido, o las posibilidades de haber tenido una aproximación distinta a ese tema son mucho más altas. Venga, esto en cuanto a inspiración. Y para acabar este primer punto, temas de analítica. En el caso que tú digas, es que no me inspiro, Joan, es que no sé sobre qué escribir, es que realmente no tengo cosas en el día a día que diga, ostras, voy a escribir un artículo sobre esto. Ningún problema. Tienes la analítica web. Hay 2 informes en Analytics y uno en Google Search Console que os ayudarán mucho. La primera es en Analytics las páginas de aterrizaje de vuestra página web. Es decir, vais a comportamiento, dentro de comportamiento, páginas de aterrizaje y veréis cuáles son esas páginas, esos artículos que tenéis en vuestro blog que más visitas os han traído. Ojo, un tip extra. Si en lugar de mirar simplemente este informe que dice cuántas visitas te ha traído cada artículo que has escrito, lo segmentáis, como vimos ya en el curso de Analytics intermedio, de Analytics aplicado por la gente que os ha comprado, vais a ver cuáles son esos artículos que más han hecho que se compre en vuestra web, que entonces os puede interesar más, porque dices, hombre, está muy bien tener visitas, pero prefiero escribir sobre cosas que conviertan en mi web, sea un e-commerce, un membership site, una web corporativa con un formulario de contactar, da igual, pero la idea es esa. Esto ya os digo, lo tenéis en el curso de Analytics aplicado. Y el segundo es el buscador de vuestra web. Resulta que Analytics, si tú lo configuras como tal, le puedes indicar cuál es el parámetro de búsqueda de tu página web. Para todos los que tengáis WordPress es la letra S, simplemente vais a Analytics, le decís que sí, que queréis activar este informe y que el parámetro de búsqueda, en el caso de WordPress, es la letra S. En muchas ocasiones, de hecho, es la letra S. Entonces tendréis un informe en Analytics que os va a decir qué es lo más buscado en vuestra web. Claro, esto está muy bien, porque esto quiere decir que la gente lo busca, no quiere decir que ya lo tengas escrito. Porque así como el informe de landings tiene que ser algo que ya has escrito, igual resulta que la gente viene a tu web, busca algo que no encuentra, pero que tiene interés y piensan a ver si esta persona ha escrito sobre esto y como no lo encuentran se va. Bueno, pues es un informe muy interesante para ver la intención de consumir contenido sobre un tema en concreto. Y finalmente tenéis el de Google Search Console, que más o menos os dice ambas cosas, Tanto podéis tener landings, es decir, la gente que llega a vuestra página web a través de qué landings lo hace y con qué parámetros de búsqueda. Veréis que en muchas ocasiones coinciden, tanto Analytics como Google Search Console. Y con esto, pues ya tenéis ideas para temas sobre los cuales escribir. Venga, ahora que tenemos todo este listado, por cierto, yo lo hago con la aplicación de Apple de notas, pero cada uno lo puede hacer como le dé la gana. Lo podéis apuntar en un papel, lo podéis apuntar donde haga falta. Roald Dahl, que es un escritor, el de La fábrica de chocolate de Charlie, el de Matilda y el de Gremlins y tal, pues decía que cuando tenía una idea la iba a apuntar donde hiciera falta. Y de hecho, un cuento suyo, Fantastic Mr. Fox, él iba conduciendo, tuvo la idea y entonces dice que para no perder la idea aparcó el coche en una cuneta y lo escribió con el dedo, porque no tenía nada para escribir en ese momento, lo escribió con el dedo de la suciedad que tenía de la ventanilla y luego llegó a casa y después ya lo apuntó y efectivamente pues tiene un libro y hay varias películas de esta idea que nació ahí, ¿no? En la suciedad de la ventanilla de un coche. Bueno, pues apuntadlo sobre todo. Venga, luego, ahora que ya tenéis todo ese saco de ideas o que vais a ir creando
creando ese saco de ideas, tenéis que organizarlas un poco. Y esto es lo que ya os decía antes, que tengo un episodio del podcast hablando solamente del calendario editorial. Una vez más, os dejo el enlace en las notas del programa para que lo escuchéis. Pero básicamente lo que yo os recomiendo es elegir 5 categorías, que pueden ser 4, que pueden ser 6, no hay problema. Bueno, yo trabajo con 5 porque me planteo una frecuencia diaria de lunes a viernes para escribir cada día sobre algo en concreto. A mí me va muy bien para el podcast, ¿no? ¿Por qué? Porque el lunes son preguntas, el martes son ideas de negocio, el miércoles tal. Ya sabéis cómo funciona. Bueno, pues elegir 5 categorías. Si son más o menos, no os preocupéis. Y luego colocad, ordenad esas ideas que habéis apuntado, todas esas, bueno, que iréis apuntando, iréis creando en cada una de esas categorías. Si tú dices, yo qué sé, bueno, una vez más, no me quiero solapar con el otro episodio, pero rápidamente la idea es, si vas a escribir sobre zapatos, porque eres zapatero, o vendes zapatos, escucha, los lunes hablaremos de las celebrities y qué zapatos llevan. Los martes hablaremos de cómo cuidar los zapatos. Los miércoles hablaremos sobre la salud del pie y qué zapatos llevar para cada caso y no sé qué. Da igual. Pero pensad 5 categorías y ordenad esas ideas. Entonces, cada vez que tengáis una idea, ¿en qué categoría lo colocamos? Para que quede un poco igualado. Yo os aconsejo que saquéis como mínimo, y estoy seguro que lo podréis conseguir, 10 títulos. Y digo título para entender que no debe ser un desarrollo del post en sí, sino el título simplemente de ese post, de esa idea, de esa entrada. Y ya está, simplemente pues aquí hablar de tal celebrity y qué zapatos lleva, o aquí hablar de qué calzado es apropiado para montaña, o aquí hablar de no sé qué. Ya está, los títulos de los posts. ¿Por qué? Porque así, si tenéis 10 y tenéis 5 categorías, son 50 posts, que está muy bien. Si los publicáis de lunes a viernes cada día, tenéis 2 meses y medio de contenido. Fijaros. Pero bueno, ya os digo, esto os lo dejo enlazado. En todo caso, lo tenéis que organizar. Y yo os recomiendo hacerlo de lunes a viernes. ¿Qué vais a escribir uno semanal? Bueno, pues 4 temáticas, 4 categorías que sean semana 1, 2, 3 y 4. Hay algunos meses que tienen 5 semanas, pero bueno, la idea es esto, 4 categorías y a partir de aquí, pues venga, la primera semana vamos a hablar de esto, la segunda semana de cada mes de esta categoría, tercera y cuarta. Y vais también rellenando y al menos, pues mira, os van a salir 40 episodios, a un episodio por semana, 40 semanas que tenemos, ¿eh? Prácticamente cerramos un año, como aquel que dice. Pero organizadlo y sobre todo aseguraros que queda equilibrado. ¿A qué me refiero? Que si tenéis 4, 5, 6 categorías en vuestro blog, que queden todas más o menos equilibradas. No hace falta que tengan el número exacto de posts cada una, pero no puede ser que haya una categoría con 3 posts y una con 50 al final del año. Bueno, a ver, sí que puede ser, pero no está equilibrado. Entonces se debería replantear el blog en sí. El ejemplo de los zapatos, ¿no? De zapateros sus zapatos. Si estamos hablando de todas estas categorías y a final de año resulta que 50 posts han sido de celebrities o 50 posts han sido de, de salud del pie, deberíamos plantearnos si nuestro blog en realidad no es un blog de salud del pie, que podría ser y podríamos tirar por ahí. Pero ojo, porque igual entonces no estamos enfocándonos a la audiencia que realmente nos interesa. Vale, entonces, ya tenemos todo esto organizado, equilibrado y tal. Borradores. Importantísimo. Vamos a trasladar todas estas ideas, que simplemente son 2-3 palabras, a los borradores en vuestro CMS, en vuestro editor, donde haga falta. En este caso, pues en el caso que sea WordPress, escucha, pues vamos a crear un borrador con el título y ahora ya sí, quizás un poco la idea a desarrollar. No hace falta que sea un resumen bien elaborado, simplemente ideas, es decir, pues esto, lo otro, no sé qué, igual hay algún enlace que habéis visto que podéis incorporar, lo colocáis ahí y lo dejáis en borrador, lo categorizáis y lo dejáis en borrador. De forma que cuando vayáis a WordPress y veáis todos los borradores y veáis las categorías, pues ahí veréis que, ostras, pues mira, tengo 5 o 6 ideas ya en borrador de esta categoría, 5 o 6 de esta otra categoría, 5 o 6 de esta otra, y ya lo dejáis todo ahí preparado. ¿Por qué? Porque luego pasaríamos ya al tema del time blocking, que es, bueno, ya tengo más o menos enfocados los temas, sé de qué voy a hablar, tengo un pequeño borrador con 2-3 ideas o alguna imagen que quiero colocar y tal, lo tengo todo más o menos preparado, pero ¿cuándo empiezo a crear este contenido? Bien, vuestra salvación se llama time blocking, y yo sin el time blocking pues no podría crear todo lo que hago. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Vale, buscad 1 hora al día. Cuando digo 1 hora, no me refiero a que tenga que ser 1 hora de 60 minutos, o sea, un momento del día, sea de 30 minutos, 40 minutos, 60, cuanto más mejor, pero ojo, que sea sostenible. No os planteéis, voy a dedicar 3 horas cada día a la creación del contenido y tal y cual. No, la idea es que tengáis, si son 20 minutos, pues 20, si son 40, 40. Cuantos más mejor, ya os digo, pero que se pueda sostener en el tiempo.
que sea factible. Que al cabo de 3 días no digas, uy, no, es que ya no he podido y de repente dejes todo, ya no dediques ni los 20 minutos. Si sabes que eres capaz de dedicar media hora a crear contenido cada día, ojo, que esto no quiere decir que cada día tengas que crear un artículo, pero sí dedicar esa media hora, pues media hora va bien. Pero no dediques 2 horas y al cabo de 3 días, 0. Sino algo sostenible. Entonces, buscad una hora. ¿Qué hora? La que vosotros tengáis como hora creativa. Para mí es primera hora del día. Pero para mucha gente, primera hora del día no sabe ni dónde tienen las manos, o sea, hasta que no llegan al café. Hay gente que funciona muy bien al mediodía, hay gente que a la tarde. A ver, normalmente el mediodía después de comer es un mal momento porque la sangre está en el estómago y estamos digiriendo y tal y no estamos muy creativos. Habitualmente, de hecho, se aconseja, ya os digo, depende de cada uno, pero se aconseja después de comer hacer tareas mecánicas, cosas que no te cueste pensar. ¿Por qué? Porque estás digiriendo y no estás muy creativo. Pero igual hay alguien que sí, que a esa hora pues tiene una creatividad brutal, ¿no? Hay sobremesas de estas que dices, madre mía, lo que se nos ha ocurrido en esta sobremesa, ¿no? Pero bueno, buscad un momento al día en el que vosotros veáis que funcionáis mejor. Y esa es la hora o los minutos. Algunos primera hora, algunos mediodía, algunos media tarde, algunos la noche, da igual. Pero siempre ese momento que sabéis que os funciona mejor. Algo muy interesante que no todo el mundo puede hacer, pero que recomiendo, porque parece una tontería, pero cuando lo haces dices, ostras, pues es verdad que funciona, es cambiar de ubicación. Es decir, escucha, si estoy trabajando y haciendo este tipo de trabajo pues más mecánico o con clientes o no sé qué aquí en el despacho, para ir a crear un post me voy, yo qué sé, pues a tomar un café a una cafetería. Pillo el portátil, me voy a una Starbucks de turno y me pongo ahí a crear. Me pongo al ladito de una ventana, voy viendo la gente cómo pasa. Y esta tontería, ojo, que no digo todos que tengáis que ir a tomar un café ahora, ¿no? Pero cambiar un poco, a veces es cambiar la sala, a veces es, yo qué sé, salir a un balcón, da igual. Esto ayuda mucho al tema de la creatividad. Y no digo yo, hay muchos estudios que lo explican. Hay varios puntos que ayudan a la creatividad. Hay, de hecho, algunas técnicas que son curiosísimas. Hay, por ejemplo, un detalle que yo cuando lo escuché pensaba, esto se lo acaban de inventar, ¿no? Pero es cierto, es mirar de un lado a otro varias veces, o sea, con los ojos. No me preguntéis por qué. Tiene que ver una relación con las dos partes del cerebro y estas cosas, pero es verdad, hay estudios que lo demuestran, El otro día, mirad, si queréis, si estáis interesados, hay un programa en Netflix que es Brain Child, que lo recomiendo mucho para los peques y para los padres, y ahí lo explican y hacen el experimento, Pues tú miras de lado a lado, de derecha a izquierda, y esto hace que tus dos partes del cerebro conecten en una manera que luego tus respuestas a preguntas son más creativas. Parece sacado de, yo qué sé, de un cuento, pero es verdad, es así, Ya os digo, os dejo el enlace de este programa de Netflix porque creo que os puede interesar porque habla de la creatividad, precisamente. Bueno, pues hay 1000 historias y esta es una más, cambiar de ubicación. Dices, ostras, pues voy a probarlo, me voy a ir a la terraza, me voy a ir a un café, me voy a ir a algún sitio y veréis cómo eso ayuda mucho. Hay muchos escritores, de hecho, que para escribir sus novelas pues se tienen que aislar, se van, yo qué sé, a un templo budista, a una cabaña en medio del bosque o donde haga falta, porque es que si no, no pueden, en su día a día no pueden. Venga, y entonces, ya nos ponemos delante del ordenador y dices, voy a escribir. Ahora sí, importante, y esto lo he dicho 1000 veces, escribe borracho, edita sobrio. Es decir, no tenemos que hacer cada frase perfecta, no tenemos que hacer cada párrafo impoluto, no tenemos que escribir un premio Nobel, ¿vale? Esto no quiere decir que lo dejemos tal cual. Lo que tenemos que hacer es avanzar. Es decir, tú tira millas, tú escribe borracho, ¿vale? Y luego, cuando ya tengas el post hecho, entonces sí, ya podremos editar. Como dice, bueno, esto lo atribuyen a Hemingway, a no sé qué, 2 o 3, ¿no? Siempre hay esta discusión de quién lo dijo primero. Pero vamos, la idea es muy buena, Tú, cuando vayas a escribir, no te vayas parando en cada frase para ver si el sujeto y el verbo y el predicado ya ha quedado bien y no he repetido una palabra con tal y cual. Tú tira, como si estuvieras hablando. Tú tira. Y cuando lo hayas acabado, entonces sí, ya edítalo, míralo, repásalo, pásaselo a alguien para que lo mire. Mira que no haya palabras repetidas, una redundancia de palabras repetidas en el mismo párrafo, este tipo de cosas, busca sinónimos, todo esto ya lo harás. Pero no lo hagas frase a frase, ¿por qué? Porque esto mata el momento de inspiración. Cuando tú estás para arriba, te vienes arriba y empiezas a escribir. Si esto lo vas frenando, espera, no, que esta palabra la acabo de usar. No, espera, aquí mejor usaré este sinónimo porque tal y no sé qué. No, espera, esto, no, porque estás matando el proceso. Cuando te has parado tanto que dices, a ver, ¿por dónde iba? Pierdes el hilo.
¿vale? O sea, tú tira. Y cuando ya hayas acabado, entonces sí, edita. Esto lo hacen muchísimos escritores para no matar el proceso creativo. O sea que, importante. Y luego, si veis que os vais por los cerros de Úbeda de un tema que pensabas, que esto pasa mucho, dices, voy a hablar de este tema. Entonces empiezas a hablar, y te das cuenta que has abierto una bifurcación, porque ese tema tiene subtemas, y dices, ostras, ahora me estoy dando cuenta que yo iba a hablar del tema A, pero dentro del tema A hay un apartado que, ostras, es que no he acabado este punto y ya tengo, yo qué sé, pues 1000 palabras, ¿vale? Escucha, ningún problema. Esto, tú de momento sigue, lo que decíamos, tú sigue escribiendo, y si esto ha quedado muy mastodóntico, luego seleccionas esta parte, la resumes y esto no lo borres. Lo dejas para otro post, que puede ir, ojo, antes o después. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que preparo un tema para un monográfico, empiezo a escribir, y preparo la escaleta y digo, ostras, es que me estoy dando cuenta que este apartado de este monográfico da para un monográfico en sí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues ningún problema, lo dejo aparte, acabo el monográfico entero y entonces digo, vale, ahora tengo 2, ¿cuál coloco primero? Y entonces un poco por sentido común y lógica dices, pues mira, este irá primero porque puede servir para introducir este otro. O este va a ser el marco de referencia y luego esto da para 3 posts más o 3 podcasts más o lo que sea. Yo aquí lo estoy diciendo todo desde el punto de vista de alguien que escribe un blog, pero también podría ser alguien que tiene un canal en YouTube, un podcast o lo que sea. Pero en todo caso, si veis que hay algo que se escapa y dices, ostras, es que esto tiene entidad propia, esto también pasa con los libros. Los libros, cuando he escrito algún libro, lo hago también así, Hago las ideas, lo organizo, veo que los episodios, los títulos, los capítulos queda todo equilibrado, empiezo a escribir capítulo a capítulo y luego siempre hay alguno y dices, ostras, esto tiene entidad propia para tener un capítulo aparte. Bueno, entonces lo vas reestructurando sin ningún problema. Ojalá el problema fuera que escribiendo un post te salen 4 posts, ¿no? Entonces sería ideal. O sea que un poco estos 5 puntos que os digo de listado de ideas, de organización y jerarquía de las temáticas, los borradores, el tema del time blocking, del momento del día y tal, y finalmente cuando te pongas a escribir, escribe borracho, edita sobrio. Esto es lo que hago yo, espero que os haya podido ayudar y hoy que es viernes, ya sabéis, lo que os diría es, venga va, 10 minutitos de trabajo que os voy a proponer, al menos, sentaros en una mesa y empezad a escribir todas esas cosas, colocaros el chip ese en la cabeza de decir, ostras, hoy cuando pase algo en el trabajo, preguntaros, ¿esto da para un post? ¿Da para un episodio? ¿Da para un no sé qué? Porque seguramente es que sí. En muchas ocasiones quizás lo descartáis porque es vuestro día a día, es decir, esto no le va a interesar a nadie, estoy hablando a nivel profesional, pero sí, en realidad sí, hay mucha gente que le interesa ese punto de vista y ese conocimiento que tienes a través de la experiencia de tu día a día. En fin, señores, pues ahí queda todo esto. Espero que os haya gustado, me he pasado el tiempo, pero es que tenía que contar muchas cosas. O sea que aquí lo dejamos. Señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, por suscribiros a los cursos, por estar en Spotify, bueno, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, es viernes, o sea que ya sabéis lo que toca. Descansar, relajaros, recargad pilas. ¿Por qué? Porque volvemos el lunes con más y mejor, porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Hasta entonces, muy buen fin de semana.